Yo pensé que podía destruir el cristianismo con ciencia, que con evidencia médica, análisis forense, documentos históricos, iba a demostrar que la crucifixión era un mito fabricado por seguidores desesperados. Me equivoqué. No solo me equivoqué, la evidencia me destruyó a mí primero. Mi nombre es Javier Morales. Fui historiador escéptico durante 15 años. Nacido en Cuba, criado con materialismo científico, convencido de que la religión era el opio del pueblo. Pero cuando me senté frente a los manuscritos originales, cuando analicé la evidencia médica forense, cuando confronté los testimonios de los enemigos de Cristo, algo se quebró dentro de mí. Y no fue mi fe, fue mi incredulidad. Hoy te voy a mostrar exactamente qué me quebró. La misma evidencia que pensé que usaría para destruir el cristianismo, terminó destruyéndome a mí. Y te advierto algo, si eres escéptico como lo fui yo, si crees que puedes mantener distancia emocional de estos datos, si piensas que esto es solo historia antigua, prepárate, porque la evidencia médica de la crucifixión no es solo demoledora, es personal. Antes de seguir, quiero que sepas algo. Yo oro por cada suscriptor de este canal. Leo sus nombres, veo sus comentarios y los traigo delante de Dios. Si no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta familia. Padre Celestial, toca el corazón de quien está viendo esto. Que la evidencia que vamos a ver no sea solo información, sino revelación. Que encuentren en esta búsqueda la misma verdad que me encontró a mí. Amén. Ahora déjame mostrarte lo que descubrí. Empecemos por donde empecé yo, con pura ciencia fría. En el año 2018, yo estaba trabajando en un documental sobre mitos religiosos para una productora española. Mi trabajo era simple: usar evidencia arqueológica y análisis médico para demostrar que los relatos bíblicos eran exageraciones. La crucifixión era mi caso de estudio perfecto. ¿Por qué? Porque los cristianos afirman que un hombre murió en una cruz romana, y que esa muerte fue tan brutal, tan específica, que solo pudo ser divina. Pensé, perfecto, vamos a ver qué dice la ciencia médica. Lo primero que hice fue estudiar la crucifixión como método de ejecución romana. Los romanos no inventaron la crucifixión, la perfeccionaron. Durante 800 años, desde el sexto siglo antes de Cristo hasta el cuarto siglo después, crucificaron aproximadamente 150.000 personas. Tenemos registros detallados. Cicerón la llamó la muerte más cruel y repugnante. Josefo, el historiador judío que odiaba a los cristianos, la describió como la más miserable de las muertes. Pero aquí está lo que me impactó primero. Los romanos no crucificaban para matar rápido. Crucificaban para humillar, para torturar, para que la muerte fuera un espectáculo público de terror que durara días. La crucifixión promedio tomaba entre 2 y 6 días. La víctima moría de asfixia, de shock hipovolémico, de fallo cardíaco o de una combinación de los tres. Era ingeniería del sufrimiento. Luego estudié el caso específico de Jesús, y aquí es donde las cosas se pusieron raras. Según los evangelios, Jesús murió en aproximadamente 6 horas. Pilato se sorprendió tanto que tuvo que confirmar la muerte con el centurión. ¿Por qué? Porque era anormalmente rápido. Esto no era una exageración cristiana, era un problema médico que resolver, así que fui más profundo. Analicé cada etapa del proceso que describe el Nuevo Testamento, cruzándolo con lo que sabemos de fisiología médica moderna. Etapa 1. La flagelación. Los romanos usaban el flagrum, un látigo con huesos, metal y plomo en las puntas. No era castigo, era preparación para la cruz. El objetivo era debilitar a la víctima hasta el punto de shock, pero sin matarla. Los evangelios dicen que Pilato mandó a flagelar a Jesús. En latín médico moderno esto se llama trauma distributivo masivo. La víctima perdía aproximadamente el 25% de su volumen sanguíneo. Su presión arterial caía dramáticamente. Su cuerpo entraba en shock hipovolémico temprano. Etapa 2. La carga de la cruz. Contrario a las películas, los crucificados no cargaban la cruz completa. Cargaban el patibulum, la viga horizontal que pesaba entre 30 y 40 kilos. Después de perder un cuarto de su sangre, después del shock del trauma distributivo, Jesús tendría que cargar 35 kilos por aproximadamente 600 metros desde el pretorio hasta el Gólgota. Los evangelios dicen que se desplomó y que un tal Simón de Cirene tuvo que ayudarle. Médicamente esto es completamente consistente. Una víctima de flagelación no puede sostener esa carga. Pero aquí es donde empecé a incomodarme como investigador. Lucas, que era médico, describe estos eventos con una precisión clínica que no existía en la literatura antigua. Él no está dramateando, está documentando. Etapa 3. La crucifixión misma. Los romanos tenían un método específico. Primero clavaban las muñecas, no las palmas. ¿Por qué? Porque las palmas no pueden sostener el peso del cuerpo.
El clavo se insertaba en el espacio de Destot, entre los huesos del carpo, atravesando el nervio mediano. Esto causaba dolor neuropático severo, el tipo de dolor que te hace perder la conciencia. Luego clavaban los pies. Un solo clavo atravesaba ambos pies, generalmente entre el segundo y tercer metatarsiano. Esto fracturaba huesos y destrozaba nervios. El resultado: la víctima no podía usar sus piernas para sostener peso. Y aquí está el mecanismo de muerte que me destruyó como escéptico. En la cruz hay solo dos posiciones posibles. Posición 1, colgado de las muñecas. El peso del cuerpo estira los músculos intercostales y el diafragma. La víctima puede inhalar, pero no puede exhalar completamente. El CO2 se acumula en la sangre, causando acidosis respiratoria. Posición 2. Empujarse hacia arriba con las piernas. Esto permite exhalar, pero causa dolor agónico en las heridas de los pies y las muñecas. La víctima tiene que elegir constantemente entre asfixia lenta y dolor insoportable. Inhalar duele, exhalar duele más. Cada respiración es una decisión consciente de seguir viviendo a pesar del sufrimiento. Tengo que parar aquí porque esto es importante. Cuando estaba atravesando mi propia transformación, cuando la evidencia se estaba acumulando y ya no podía negarla, lo más difícil no era creer, era saber qué hacer con la creencia. ¿Cómo pasas de, ok, esto puede ser real, a vivirlo realmente? Estaba perdido. Y entonces encontré algo que se convirtió en mi ancla diaria. Una aplicación que me encuentra donde estoy, ya sea que seas escéptico, buscador o alguien redescubriendo su fe. Es lo primero que abro cada mañana. Cada mañana. Link en el comentario fijado. Pero déjame contarte qué pasó después, porque es aquí donde se pone realmente interesante. Cuando analicé la descripción médica de Lucas sobre la muerte de Jesús, encontré algo que me puso la piel de gallina. Lucas describe que Jesús entregó el espíritu, paradoken to pneuma. En el contexto médico esto es significativo. Las víctimas de crucifixión no entregan nada, mueren de fallo respiratorio después de horas de lucha agonizante. Pero Jesús, según el testimonio, mantuvo control consciente hasta el final. Más extraño aún, Juan describe que cuando el soldado romano traspasó el costado de Jesús con una lanza, salió sangre y agua. Por 2000 años los críticos se burlaron de esto como imposible. Pero en 1986, un estudio forense en el Journal of the American Medical Association confirmó que esto es médicamente exacto. La lanza atravesó el pericardio, el saco que rodea el corazón. En casos de trauma severo y shock, el pericardio se llena de fluido seroso claro. Sangre del corazón, agua del pericardio. Juan no tenía entrenamiento médico. ¿Cómo sabía esto? Pero lo que realmente me quebró no fue la precisión médica, fue entender lo que significaba humanamente. Imagínate por un momento que eres médico en el Gólgota. Llegas y ves a este hombre en la cruz. Has estudiado crucifixión, has visto las etapas. Primero viene el shock hipovolémico por la pérdida de sangre. Luego la acidosis respiratoria por la asfixia parcial. Después la deshidratación severa porque la víctima no puede beber. Finalmente el fallo cardíaco cuando el corazón no puede sostener la circulación. Pero este hombre es diferente. A pesar del dolor neuropático en sus muñecas, a pesar de la acidosis, a pesar de la deshidratación, él sigue hablando. Le habla a su madre, le habla al ladrón a su lado. Ora por sus ejecutores. ¿Ora por sus ejecutores? ¿Quién hace eso en medio de dolor neuropático severo? Y luego entiendes algo que te parte el alma. Cada palabra que dijo en la cruz le costó, literalmente. Para hablar tenía que empujarse hacia arriba con las heridas de sus pies, exhalar a través del dolor, formar las palabras, y luego colapsar de vuelta a la posición de asfixia. Cada palabra era una decisión de sufrir más para comunicarse. Cuando dijo, mujer, he ahí tu hijo, se empujó hacia arriba, sintió los clavos desgarrar los nervios de sus pies, exhaló a través del diafragma comprometido, habló y colapsó. Cuando dijo, tengo sed, otra vez, dolor, empuje, palabras, colapso. Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo mismo. Pero la que me destruyó fue, Elí, Elí, lema sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto no era solo sufrimiento físico, era abandono cósmico, el Padre apartando su rostro mientras el Hijo cargaba el pecado del mundo. Y aún así, en medio de esa agonía espiritual que no podemos comprender, Él siguió eligiendo hablar, siguió eligiendo amar. Quiero hacer una pausa aquí por un momento, porque sé que alguien viendo esto ahora mismo está pasando por su propio Gólgota. Tal vez te sientes abandonado, tal vez Dios se siente silencioso. Escribe en los comentarios por lo que estás pasando. Leo cada uno, y esta comunidad ora unos por otros. Como investigador tuve que preguntarme, ¿es posible que alguien inventara esto? ¿Es posible que los evangelistas, escribiendo décadas después, fabricaran detalles médicos que no se entenderían completamente hasta el siglo XX? Así que fui a las fuentes hostiles. Si los cristianos estaban mintiendo, sus enemigos lo dirían. Tácito, el historiador romano que odiaba a los cristianos, confirma que Cristo fue ejecutado por Pilatos durante el reinado de Tiberio. Luciano de Samosata, satirista griego, se burla de los cristianos por adorar a un hombre que fue crucificado. El Talmud babilónico, fuente judía anticristiana, confirma que Jesús fue ejecutado en víspera de Pascua por los cargos de blasfemia. Incluso los papiros mágicos egipcios del siglo II al IV invocan el nombre de Jesús que fue crucificado en conjuros mágicos.
Sus enemigos no negaban la crucifixión, la usaban contra él. Pero lo que me terminó de convencer no fue la evidencia externa, fue la evidencia interna, la psicología de los testigos. Los evangelios describen que todos los discípulos huyeron. Pedro lo negó 3 veces. Tomás dudó incluso después de la resurrección. Las mujeres fueron las primeras en el sepulcro, a pesar de que en esa cultura el testimonio de mujeres no tenía valor legal. Si los evangelistas estuvieran inventando una historia heroica, ¿por qué pintar a los líderes como cobardes y hacer a las mujeres las heroínas? Más revelador, ninguno de los evangelistas se pinta como héroe. Marcos probablemente era el joven que huyó desnudo cuando arrestaron a Jesús. Mateo admite que era un colaborador romano despreciado. Lucas ni siquiera era testigo ocular. Juan se describe como el único discípulo que se quedó, pero también admite que no entendía lo que pasaba. Esta no es la psicología de la fabricación, esta es la psicología del trauma procesado. Gente intentando entender algo que los destrozó y después los transformó. Luego vino el momento que cambió mi vida para siempre. Estaba en mi oficina en Madrid, 2:30 de la mañana, rodeado de documentos médicos, manuscritos antiguos, fuentes históricas. Acababa de leer por 10ª vez el Salmo 22, escrito por David 1000 años antes de que se inventara la crucifixión. Horadaron mis manos y mis pies. David nunca había visto una crucifixión. La crucifixión era castigo romano, no judío. Se repartieron mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes. ¿Cómo sabía David que los ejecutores romanos se repartirían la ropa? Todos los huesos están descoyuntados. Descripción exacta del efecto de la crucifixión en el esqueleto. Mi corazón se ha vuelto como cera, se derrite dentro de mí. Descripción poética pero médicamente exacta del fallo cardíaco. Y entonces leí, mi fuerza se secó como un tiesto, y mi lengua se pegó a mi paladar. Deshidratación severa. Me pusiste en el polvo de la muerte. Y terminé leyendo, anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. A pueblo no nacido aún. Yo estaba leyendo esa profecía 3000 años después. Yo era el pueblo no nacido cuando David escribió esas palabras. Y me estaban anunciando que él hizo esto, que Jesús murió en esa cruz, no como víctima, sino como rey conquistando la muerte desde adentro. Y ahí, en esa oficina fría a las 2:30 de la mañana, me quebré. No fue un momento de euforia religiosa, fue un momento de rendición científica. La evidencia era abrumadora, la convergencia era matemáticamente imposible de explicar por coincidencia. Un carpintero de Galilea había cumplido profecías escritas siglos antes. Había muerto exactamente como lo predijeron, y había cambiado la historia del mundo. Pero más que eso, él había muerto por mí. Por el escéptico arrogante que pensó que podía destruir su historia con ciencia. Él sabía que yo iba a estar en esa oficina esa noche, que iba a leer esos documentos, que la evidencia me iba a quebrar. Y eligió morir de todas formas. Tetelestai. Consumado es. Perfecto, completo, pagado en su totalidad. El grito que cambió la historia no fue de derrota, fue de victoria. El Cordero había vencido al león. La luz había vencido a las tinieblas. El amor había vencido a la muerte. Y lo había hecho desde una cruz romana, usando la peor forma de ejecución humana como el trono desde el cual conquistar el pecado y la muerte. Así que te quiero hacer una pregunta personal, y lo digo en serio. ¿Has tenido alguna vez un momento donde sentiste que Dios estaba orando específicamente por ti? Un momento donde la evidencia de su amor fue tan abrumadora que no podías hacer otra cosa que rendirte. Me gustaría saber tu historia. Ahora, antes de que vayas a cualquier lugar. Todo lo que acabamos de ver, la evidencia médica, las profecías, las lágrimas de Cristo, esto no puede ser solo un video que viste una vez. Tiene que convertirse en parte de tu caminar diario. Exactamente por eso puse algo en el comentario fijado. La herramienta que mencioné antes, la que uso cada mañana antes de empezar mi investigación, toma todo lo que discutimos hoy y lo convierte en un encuentro diario con Dios. No una vez, todos los días. Ve al comentario fijado ahora mismo, no lo pases por alto. Si este mensaje cambió cómo ves la crucifixión, suscríbete. Voy así de profundo cada semana. Y una cosa más. Ahora mismo, mientras sientes esto, piensa en una persona. Solo una. Alguien que está luchando, alguien que está buscando, alguien que necesita saber que no está solo. Envíale este video. Podrías cambiar su vida esta noche. Podría ser la respuesta a una oración que hizo anoche. La cruz no fue el final de la historia, fue el principio. Y esa historia continúa contigo.